Mi nombre es Doralicia Carrera. Me da mucho gusto que esté aquí conmigo y que haya aceptado la entrevista. Si pudiera informarme, más o menos cuál es su puesto en el área de cuerpo de salud. Ok, yo soy médico pediatra del Hospital Materno Infantil de Reynosa. Sí, ok. Bueno, le voy a realizar un par de preguntas respecto a la situación, ¿no?, que se está viviendo actualmente con el COVID-19 Ajá. y la dificultad, ¿no?, que ha traído estos tiempos, pues a muchísimos hospitales, ¿no?, en general. Sí, claro. Ok, bueno, la primera pregunta es, como personal del cuerpo de salud, ¿qué tan complicado ha sido para usted ejercer su profesión estos últimos meses? Pues sí ha sido complicado porque tanto en el área de institución como en el área privada, tienes que cerciorarte de que el paciente que ingrese al hospital sea un paciente libre de COVID. Ujú, sí, Igual, pues si el paciente llega grave y hay que atenderlo, pues desafortunadamente no tenemos que abocarnos a atenderlo luego, luego. Tenemos que protegernos antes de atenderlo. sí, es verdad. Eh, y pues eso es, se retrasan las acciones, tanto en la institución como en lo privado, ¿verdad? Y sí, pues sí, sí cambia también, por ejemplo, yo que estoy en el área de neonatos, recibo familiares, recibo mamás de bebés para que entrenen a alimentar a sus bebés y ahora ya no los puedo dejar entrar porque pues no sabemos de dónde viene, con qué estuvo, qué síntomas, en fin. Entonces, sí ha sido difícil. Yo trabajo en medio privado también, y también en privado tengo que protegerme muy bien y tengo que preguntar a la gente si ha estado en contacto con alguien, en fin, se retrasa la consulta, se retrasa el tiempo y pues sí, definitivamente han cambiado las cosas. Sí, yo sabía, ¿no?, sobre estos nuevos protocolos en que ya no pueden permitir que la mamá o el papá del infante, ¿no?, acceden. Así Entonces, es. se ha implementado, ¿no?, apenas en la pandemia y así. Y pues sí, tiene muchísima razón. Bueno, la segunda pregunta es, ¿usted opina que el cuerpo de salud mexicano haya estado preparado para esta, pues, desprevenida, ¿no? Porque tomó desprevenida a todos, más, pues, a todos los países, ¿no?, del mundo. Esta desprevenida contingencia de salud actual. Pues ni las instituciones estaban preparadas, los médicos menos. Ujú, Cada médico que estuvo enfrente de pacientes COVID o en áreas COVID tuvieron que comprar su equipo. mm, Ellos tuvieron que comprar su buen equipo para protección porque pues se supone que es un equipo especial, desechable o lo tienen que esterilizar o limpiar al menos, ¿verdad? sí. Pero no estaban preparados con ese aspecto y igual tampoco pues estaban preparados con el número de médicos, o sea, fue muchos pacientes para los pocos médicos, incluso tuvieron que meter a médicos de otras especialidades como, por ejemplo, los radiólogos, los cirujanos, entran a ver pacientes COVID cuando pues ellos no se supone que no los manejan, pero pues ante la falta de médicos especialistas tuvieron que entrar a la batalla. Hubo mucha falta de insumos, ¿no? Igual también se acabaron los insumos muy rápido, no estaban Mm, preparados para eso. bueno, es, pues, lamentable no escuchar eso, pero es una realidad. Así es. Y la verdad yo lo digo porque yo afortunadamente no estuve en primera línea. Ujú, Sin embargo, tengo compañeros pediatras muy cercanos que ellos estuvieron tratando adultos, mm, porque pues precisamente a falta de médicos, especialistas, medicina interna, neumólogos, intensivistas, entraban todos los especialistas y entre ellos los pediatras. sí, pues. Igual no estuve en primera línea, ¿no? Pero ya No, sabrá más que bien cómo está la situación. así es. Ujú. Bueno, como tercera pregunta, en el futuro, ¿no?
¿Cómo opina usted que se debe preparar el cuerpo médico, el sector de salubridad ante estas situaciones? Pues primeramente con un buen número de médicos especialistas encargados en atender este tipo de, bueno, pues de especialidad. O sea, Ajá, médicos especialistas en esto. Si llega a haber alguna pandemia de alguna otra enfermedad, pues que se preparen con los especialistas en ese ramo. sí. Ujú. Y para que no anden como ahora, ¿verdad? Agarrando a todos para que los traten. Ujú, Ese es una, el personal primero. Segundo, pues el equipo para proteger al personal de contagiarse de las enfermedades, porque pues alguien los tiene que atender. Eh, que sea la institución que les provea a los médicos el material necesario, bueno, para poderse proteger. Y pues por último, los insumos, que ujú. se preparen con los insumos suficientes para que no pase lo que hoy. Sí, lamentablemente México está en un número muy alto en el top de pues personal de salud, ¿no? Afectado Sí. ante estas situaciones. De hecho, al Entonces, parecer creo que es el número uno. sí, Ujú, es lo que le iba a comentar. ujú. Sí, pues esperemos que en el futuro, como usted lo menciona, ¿no? Que aumente la cantidad de insumos y de personal. Como pregunta número 4, ¿ha habido una cantidad considerable de contagios en menores de edad? Sí se han contagiado. Afortunadamente, muchos son asintomáticos o tienen síntomas leves, Ujú, y muy pocos complicados. De hecho, yo como pediatra vi pacientes en privado y vi pacientes en el hospital que fueron positivos, sin embargo, algunos tenían síntomas leves y otros, otros ni siquiera, y complicados, ninguno. Solamente vi uno, pero pues desafortunadamente era un paciente con muchas comorbilidades, tenía VIH positivo y tuberculosis positiva, mm, entonces ese paciente pues sí era de muy mal pronóstico, le fue mal. Pero de ahí mm, en fuera, la mayoría de los pacientes que yo vi, que sí fueron, que sí, tampoco se les hizo una prueba confirmatoria, pero tenían síntomas y estaban en contacto con pacientes positivos con prueba, pues definitivamente sí, sí era. ujú. Pero sí, Entonces, sí, sí hubo muchos. Ujú. podría No decir, puedo decir el porcentaje, la verdad, pero sí hubo muchos. no, no, no hay problema. Ujú. Podría decirse que entonces en menores ha habido, pero no es considerable la cantidad. Sí. Ujú. Ok. De hecho, es difícil tener una estadística, en estadísticas, qué porcentaje, porque a la mayoría no se le hizo prueba. Mm. Y muchos eran asintomáticos también, ¿no? Comenta. Y muchos pudieron ser asintomáticos o síntomas muy, muy, muy leves. Ok. Ujú. Como sexta, bueno, como quinta pregunta, perdón. Ustedes o sea, me imagino, ¿no? Que la pandemia comenzó, ¿no? Y muchísimas personas estaban muy desinformadas respecto al virus. Entonces, así como doctores, ¿no? Y enfermeras. Entonces me imagino que los fueron capacitando conforme el paso del tiempo, ¿no? Para pues revertir esta situación. Sí, desde el hospital, por medio de enseñanza, nos mandaban información escrita. Ujú, Igual nos mandaban pláticas por Zoom de especialistas de otros países donde empezó la pandemia, donde hubo muchísimos casos, para darnos su experiencia y para decirnos la evolución de la enfermedad en adultos, en niños y los tratamientos. Sí, al principio fue mucha información. Y todo esto fue en línea, ¿no? Sí, en línea. Ujú. Como Solamente clases en en línea. nuestro hospital, en el materno, en una sola ocasión, hubo ahí por parte del epidemiólogo, pues Ajá. una plática para informarnos. Y en otra, un neumólogo pediatra fue también a decirnos, hablarnos sobre las COVID en pediatría. Ok. No, pues qué bueno sabe que haya seguimiento, ¿no? Y que haya Ujú. capacitación para el personal. Eso es muy bueno.
Como sexta pregunta, ¿ha afectado su estabilidad emocional o psicológica el exceso de jornadas laborales? Pues la verdad, afortunadamente, como no estoy yo en primera línea, no he tenido exceso de jornadas laborales. Ujú. No he tenido, se me está descargando. No hay problema. No he tenido, ay, permíteme. Descarga. No hay problema. Sí, afortunadamente, como no, el hospital de institución donde trabajo no es un hospital COVID, Ujú. yo no tuve jornadas laborales, Excesivas. excesivas, vaya. Ujú. Sí. Y en mi consulta privada, pues al contrario, disminuyó el trabajo porque como te decía, los niños son los menos afectados, Ujú. pues había poca consulta, solamente los que realmente presentaban alguna situación que tenían que ir a consultar. Ok, entonces, pues no se ha visto Y eso no me excesivamente. afectó. Ujú, Ok. Bueno, qué bueno escuchar, la verdad. ujú. Como séptima pregunta, ¿ha tenido, bueno, este, ha tenido que cubrir puestos me imagino, ¿no? También ha sabido de compañeros que han tenido que cubrir puestos de trabajo que no sean necesariamente el suyo por falta de personal en el hospital? Afortunadamente yo no, pero sí compañeros míos pediatras en su lugar de trabajo de institución tuvieron que cubrir por falta de médicos especialistas. ¿Es mucha la falta o ha sido leve la falta de personal? No, sí, fue mucha, mucha. Mucha. En Bueno, hospitales COVID, ajá. sí fue mucha la falta de personal. Sí, se sabe bastante, la verdad, respecto a esa situación. Esperemos que en el futuro, ¿no? Que haya muchísimo más personal pues, para entender estas situaciones. Bueno, como Ujú, última sí. pregunta. Recientemente, ¿no? Se han anunciado las etapas en las que la vacuna contra el COVID-19 se aplicará en México. ¿Cuál es su opinión respecto a este plan de salud? Pues van a empezar con pacientes que están en primera línea, Ajá, perdón, los médicos que están en primera línea atendiendo pacientes COVID. sí, Y pues creo que eso es muy bueno porque pues, son los más susceptibles. sí, sí, sí. Van a hacerlo progresivamente. Sí estoy de acuerdo con el protocolo que llevan, solamente que se me hace muy tardado. Se me hace Las mucho fechas. tiempo las fechas, mucho tiempo para los primeros, mucho tiempo para los segundos, mucho tiempo para los terceros, porque si se hace de esa manera, pues ya los últimos les vendría tocando como en junio, más o menos, Sí, en 6 meses. Ujú. es probable, por ejemplo, yo, pues que estoy estudiando, ¿no? Yo el siguiente Sí, semestre también lo tomaré en línea por todo este plan de vacunación. sí. Es muy probable, ¿no? Que hasta junio, julio, yo de 20 años, Puede pues, dar, exacto, sí, reciba la vacuna. así es. Y de hecho, al parecer, los menores de 18 años no los van a vacunar. No, yo no sabía Ujú. eso es bueno saberlo. Sí, según el protocolo. Bueno, sería todo de mi parte y muchísimas gracias por su tiempo, su valioso tiempo, la verdad. Me Ok, parece que fue una retroalimentación muy buena de su parte. ok, pues muchas gracias para servirte. Ujú. Muchísimas gracias igualmente. Aquí para servir. Bueno, ok, ándale. Gracias. Sí, Hasta luego. hasta Bye. luego.